Libro de los Hechos, capítulo 1. ¿Lo ha encontrado ahí? ¿Sí? Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Un texto, ¿cuántos conocen este texto? Hay dos nomás. ¿Tan poquito leen la Biblia? A ver, ¿cuántos conocen A ver, ahora sí, hay uno más, dos más, claro. ¿Cómo anda con la palabra? ¿Cuántos están leyendo la palabra? Bueno, me alienta, 3. Ay, Jesús, María y José. Dice, pero recibiréis ¿qué? Poder. ¿Qué vamos a recibir? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y dice, me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén. ¿En qué más? Judea, en Samaria y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Usted sabe que el Señor Jesús deja, ¿sí?, esta preciosa palabra a ese grupo de discípulos, de sus cercanos, de sus amados. Él los deja. Y dice algo que vamos a recibir, ¿qué? Poder. ¿Qué vamos a recibir? Poder. Ahora, ¿necesitaremos ese poder día tras día? ¿Cuántos me dicen amén? Ese poder es el que nos sostiene, el que nos alienta. El poder del Señor es el que nos da la valentía para seguir hacia adelante. El poder del Señor es el que nos fortalece momento tras momento. Y ese poder es el que hace los milagros, el que restaura, el que levanta. Por eso yo les decía, creo que el día domingo, como ese papá que sabe lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? El Señor Jesús les dijo a sus discípulos que la promesa del Padre, el Padre daba algo especial a sus hijos. El domingo hablábamos esto, sí, que era el Espíritu Santo, la promesa del Padre. Y como buen Padre, Él sabe lo que nosotros necesitamos para poder seguir hacia adelante. Muchos de los que estamos en este lugar, en esta noche, quizás venimos cansados, muchas veces frustrados, abatidos, ¿no? Atribulados. Cada uno de nosotros, yo creo que estamos pasando procesos. ¿Cuántos me dicen amén? Y esos procesos muchas veces nos quiebran lo que es la fe. A veces hay enfermedades, ¿no es cierto?, físicas, a veces luchas en el hogar, a veces en lo que es la economía, y cuántas cosas vienen a nuestras vidas que nos quiebran, nos llevan aún a pensar y decir, Señor, ¿qué es lo que está sucediendo? Ahora, el Señor te conoce bien. Mira el que está al lado tuyo y decirle, el Señor te conoce. ¿Amén? Y como para no conocerlo también, con los líos que nos mandamos, como para no conocerlo. Él nos conoce y Él sabe que a menos que ese poder actúe en nosotros, es imposible llevar una familia adelante. Es imposible levantarnos día tras día, es imposible todo lo que nosotros tenemos que confrontar momento tras momento. Yo he puesto aquí que somos llamados a vivir constantemente. ¿A vivir cómo? Constantemente sumergidos en ese poder. El domingo que pasó, no, el anterior, Gabriel Ruiz predicaba algo, ¿no? De no solamente tener al Espíritu Santo, porque ¿cuántos tienen al Espíritu Santo? Bueno, le doy una buena noticia. Si usted aceptó a Jesús, tiene al Espíritu Santo. Algunos lo tienen tan guardadito que ni cuenta nos damos. Pero una cosa es tener al Espíritu Santo y otra cosa es estar lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando habla de este poder se manifiesta donde está la plenitud de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, fíjese que todo lo que hace el Señor es para gloria del Padre. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, si Él llena nuestras vidas, no es solamente
para que nosotros podamos vivir alegres, contentos y que la vida nos ríe y cante, sino que en nuestra vida, dice, y me seréis testigos. Ahora, el testimonio de nuestra vida es para que nuestro Padre Celestial se glorifique. ¿Cuántos me dicen amén? Hace un ratito me manda un mensaje mi hermana allí. Mi cuñado está re bien, está ahí ya, come solo, le sacaron el botón gástrico. Así que está, mire, yo le dije algo. De fuerte el aplauso al Señor Jesús, ¿no? Yo le dije algo. Mirá, le digo. Como mínimo nosotros le decimos el rusi, ¿no? El rusi, le digo, se tiene que pagar el asado con algo importante, ¿no? La picada, el pasaje, todo como mínimo, ¿no? Así que, pero vemos el poder de Dios manifestado. Y en esa clínica, aún los médicos siguen diciendo que fue un milagro. Entonces vemos que ese milagro, ¿qué es? ¿Para glorificarse esa persona o la familia solamente para que esté más tranquila? No, ese milagro, el poder se manifestó para que el Padre se glorifique. Tu vida es el testimonio vivo y real de que hay un Dios. Hace un rato antes de venir por acá, a veces pongo un poquitito allí, estaba mirando así a la pasada, ¿no es cierto?, que están el día de donde van muchos a Capital, a un lugar, a venerar un santo. Y yo digo, pobre gente, realmente esas personas necesitan del poder de Dios. No del poder de una imagen, sino el poder vivo y real del Señor Jesucristo en sus vidas. Dígame un fuerte amén. Entonces dice que el Señor nos llama a vivir constantemente, diariamente, envueltos, embestidos y revestidos de ese poder. Ahora, ese poder en el original se traduce como dinamita, dinamus, dinamita. Usted va a ver que, no sé si ha visto las guerras que está habiendo, ¿vio? Y donde cae una bomba y explota, ¿qué pasa? ¿Queda todo igual? No. Hay un cambio, hay algo que sucede. Bueno, les voy a avisar algo más glorioso y más grande que un misil actúa en usted, y es el poder del Espíritu de Dios. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. El mismo poder que es el que necesitamos diariamente para poder confrontar las realidades que vivimos. ¿Por qué un cristiano vive muchas veces abatido? ¿Por qué muchas veces vivimos cansados, abrumados? ¿Por qué muchas veces vivimos conflictuados? Porque no dejamos y no vivimos esa llenura, y ese poder de Dios actúa en nosotros de acuerdo a lo que lo dejemos. Entonces, ¿qué depende de mí? Y claro, porque el poder de Dios es el mismo. Usted no es que recibió un cuarto de Espíritu Santo. ¿Sí? Esto no es, bueno, el Señor hoy, veo que decimos lléname, y es una metáfora. Y muchas veces esas metáforas nos sirven a nosotros para abrir nuestro corazón. Pero en realidad el Espíritu Santo no viene con una vasija así a echarnos. El Espíritu Santo vive. Lo que nosotros hacemos es despojarnos de nosotros mismos para que Él ocupe más lugar. Entonces, cuando nosotros nos despojamos de nuestro yo, es ahí donde el poder del Señor comienza a manifestarse. Pero usted tiene el poder. Por eso Jesús dijo, cosas mayores que yo van a hacer. Y como si yo estoy luchando día tras día, estoy peleando porque no estoy así, estoy solo y triste en este mundo abandonado. No, esa no, vos no fuiste creado para eso. No fuiste. Y si te han predicado eso, te predicaron mal y te enseñaron mal. Porque el cristiano, ¿por qué dice que vivimos de victoria en victoria y de poder en poder? Porque a medida que yo mengue y quite las cosas que están dentro mío, que hacen que el poder no se manifieste, Dios se manifiesta. Entonces no es que el Espíritu Santo va a venir a llenarte, sino es que nosotros vamos a sacar de lo nuestro para que Él nos llene.
y sobreabunde en nuestras vidas. Dígale un fuerte amén. Amén. Entonces, ese poder, esa dinamita, está dentro de nosotros. Por eso es que cuando usted entra a un lugar, usted ni cuenta se da, pero el mundo espiritual es transformado. Pero no es transformado porque usted es bueno, porque tiene linda sonrisa o porque pone cara de ogro o lo que sea. El mundo espiritual es afectado por lo que está en su vida. Cuanto más nosotros quitemos, más llena el Espíritu Santo. O sea que más lugar tiene. ¿Cuántos me van entendiendo? ¿Amén? Entonces vemos acá que es una de las pautas de la vida cristiana. La vida cristiana no puede seguir hacia adelante si nosotros no dejamos que el Espíritu de Dios se manifieste. Cuando usted va al libro de los Hechos de los Apóstoles, le aconsejo, yo estoy volviendo a leer y la verdad que me súper bendice. Pero algo muy hermoso que dice es que ellos nada tenían como propio. Yo no le estoy diciendo que vendamos nada, ¿cuántos me comprenden? ¿Sí? Pero dice que ellos no tenían como nada propio, sino que vivían. Y uno de los problemas graves que tenemos nosotros es que todo lo llenamos a nosotros mismos. Lo atrapamos a nosotros y hacemos que ese poder no se manifieste. ¿Por qué había tantos milagros en el libro de los Hechos y por qué hoy los milagros son contados? Porque nosotros todavía seguimos aferrados y nos poseemos de lo natural y llenamos nuestras vidas con todas esas cosas. Entonces el Espíritu Santo no se puede manifestar. ¿Por qué una persona no es transformada? No es transformada porque no quiere quitar lo de adentro, no quiere sacarlo. Muchas veces cuando trabajamos en lo que es liberación, hay algo hermoso que una vez me enseñaron hace muchísimos años y es una realidad. Si la persona no quiere, me dijeron, no insistas. Porque la persona tiene que querer ser libre. ¿Cuántos me dicen amén? Porque si usted ora y el poder de Dios está sobre usted, y usted ora en el nombre del Señor Jesucristo, y la persona no quiere, no va a pasar nada. Porque el Espíritu Santo es un caballero. El Señor nos lleva a que nosotros tomemos la responsabilidad de lo que queremos. Entonces usted va a ver cuando la persona renuncia, cuando renuncia a ciertas situaciones, ¿qué es lo que está haciendo? Está vaciándose, está quitando de su vida y de su mente. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo venga dentro y allí comience a hacer una obra gloriosa y poderosa de transformación, cambios, sanidad y liberación. Amén. Entonces, vivir en la plenitud del Espíritu, esto nos lleva a ver el poder a través de nuestras vidas y de nuestras familias. El poder de Dios, antes de manifestarse, ¿sí?, fuera del hogar, se tiene que manifestar dentro del hogar, que es donde estamos todo el día, donde nos conocen, donde tenemos los arranques, donde tenemos a veces las malas contestaciones, donde tenemos tantos hábitos que no son los correctos. Entonces decimos, Señor, lléname, pero el Señor no va a poder manifestarse si yo en mi vida no quito, no saco, no desarraigo. La palabra sería, no renuncio constantemente a tantas situaciones que usted sabe qué es lo que lo frena para que Dios ocupe el primer lugar. A ver, le saco esto, que lo veo mejor. ¿Cuántos saben las cosas que frenan el poder de Dios sobre sus vidas? ¿Sí? Yo sé. Y constantemente y día tras día uno lo está renunciando. ¿Y qué pasa? Y a veces funciona y a veces no funciona, porque como renuncio lo vuelvo a tomar. Me creía que me pasaba a mí solo. Dice, no, nos pasa a todos, hermano. Renunciamos y después lo volvemos a agarrar y el Señor te dice, o me lo da o te lo lleva, ¿qué hace? Y es ahí donde nos dolemos, donde nos lastimamos, es ahí donde todo sucede. Pero el Señor es un caballero, siempre piensa esto. Él está esperando
que nosotros podamos ser totalmente llenos, saturados de su gloria. Amén. El libro de Zacarías, acompáñeme, Antiguo Testamento, libro de Zacarías capítulo 4, versículo 6. ¿Lo encontró? Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová, o sea, de Dios, a Zorobabel, que dice, no con, ni con, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y luego dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Cuando el poder del Espíritu Santo actúa en una vida, ¿qué hay de imposible? ¿Qué hay de grande o extra? Muchas veces nuestras limitaciones hacen ver a Dios del tamaño de nuestra limitación. Entonces vemos al Dios al tamaño de nuestra fe. Y vemos que si esto para una realidad es imposible, yo creo que Dios es ese Dios chato. Por eso le dice aquí, ¿quién eres tú, oh monte? ¿Quién sos vos frente a la grandeza de Dios? Ese poder actúa en nosotros, por eso aquí el Señor le dice, vamos nuevamente, no con ejército ni con fuerza. A veces queremos nosotros que las cosas cambien. A veces queremos que la familia, ¿cuántos oran por la familia? ¿Ora por su familia? No, todos oramos por la familia. Tenemos algunos que se descarriaron, otros que se desbandaron, otros que no sé por dónde están. Ya perdimos la palabra, ¿no? Otros que no conocen al Señor, que lo niegan, se ríen, se burlan, ¿no? Ahora, nos da la gana, ¿no es cierto?, de agarrar la Biblia y metérsela dentro de la cabeza. ¿Pero usted cree que va a funcionar? Yo me acuerdo cuando era chiquito, tengo una imagen tremenda de un momento de liberación. Y que estaba la persona sentadita, ¿no? Sentadita ahí. Y yo pasaba, porque éramos chiquitos en la iglesia, y para ir al baño usted tenía que ir al fondo. Y estaba la persona haciendo liberación. Y nos decían cuando era chiquito que no teníamos que mirarlo. No había que mirarlo. No, la consigna era esa. Y en un momento veo al que está haciendo la liberación, que agarra la Biblia. Y antes la Biblia, no eran así chiquitas. ¿Cómo eran la Biblia? Eran así grandotas, ¿no? Y le pega así, ¡pum! Al hombre pobre. Y después nos matamos de risa, pero pasábamos así, ¿no es cierto? Encima el bebedero estaba enfrente, estaba el bebedero. No había eso acá, el agua, sino que bebedero de la canilla. Entonces usted apretaba y salía. Y pasamos así, y veía al hombre que le pegaba así, con la Biblia en la cabeza. ¿No? Pero a veces nos da ganas de hacer eso. Así que muy espiritual, no sé, para mí o se cansó o algo pasó. Pero usted nos da ganas a veces de hacer con la familia con eso, sí, vamos a ser sinceros, ¿no? Pero funciona, no va a funcionar, porque no es con fuerza, no es con ejército. No es muchas veces queriendo imponer algo, sino muchas veces es más fuerte la oración y el silencio que muchas palabras que nosotros podemos dar. Usted sabe que la oración mueve los cielos, y si mueve los cielos, mueve el corazón. Y muchas veces nuestras palabras lo único que hacen es lío. Mira al que está al lado tuyo y decirle, para de hablar. Amén. Pare, en vez de sufrir, pare de hablar. ¿Y qué tenemos que hacer más? Orar. Las batallas, ¿dónde se ganan? Se ganan en la oración. No hay otra forma, no existe. Y acá el Señor le habla al pueblo y le dice, miren una cosita, lo que ustedes tienen que ganar no es con fuerza ni es con ejército, sino es con el Espíritu. Mira ese monte. ¿Quién sos vos frente a Dios? Y yo creo, querido hermano, hermana, que todos tenemos imposibles en la vida para nosotros. Y que es la noche, yo creo que es el momento donde nosotros tenemos que decirle directamente a ese monte
¿quién sos vos? Quizás tengas que decirle a ese matrimonio, quizás a ese hijo, quizás a ese patrón, quizás a tu economía, ¿quién sos vos? ¿Quién sos frente a la grandeza y el poder de nuestro amado Dios? Amén. Ahora acompáñame al libro de 2 de Corintios. No es con fuerza ni con ejército, sino con su espíritu. Espere que me perdí yo. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4. ¿Lo tiene así? Dice, porque las armas de nuestra milicia son carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Se acuerda que leímos recién en el Antiguo Testamento? Dios le habla al profeta, le dice, mira, para un cachito, esto no es con tus fuerzas, no es con tu sabiduría, sino lo que vas a ganar va a ser con mi espíritu. Lo que usted va a ganar, lo va a ganar con el Espíritu de Dios. Dígame un fuerte amén. Por eso el texto del libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice, van a recibir poder. ¿Poder para qué? Para libertar esas batallas. Poder para no fracasar. Poder para seguir levantándonos día tras día. Y aquí en el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Sino poderosas ¿en quién? En Dios para destrucción de fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? La fortaleza es un lugar rodeado de murallas que es casi impenetrable para lograr la conquista. Entonces, cuando nosotros vemos el hogar, vemos la familia, vemos los hijos y aún vemos nuestras vidas, y muchas veces estamos rodeados de esa fortaleza, que decimos que queremos, que tenemos ganas, que anhelamos, que ansiamos, pero no podemos. ¿Por qué? Porque el enemigo ha hecho una fortaleza. Usted sabe algo hermoso y glorioso. Un cachito, Anita. Algo glorioso y hermoso que el Señor hace con cada uno de nosotros es que Él nos lleva a romper esas cosas que a nuestras vidas no nos dejan entrar. Entonces dice aquí que las armas de la milicia, de lo que nosotros militamos, nuestra fe, dice el texto bíblico, dice, no es carnal, no es humana, no es natural, sino dice que es poderosa para destruir todo aquello que a vos te lleva a una limitación, aquello que te lleva a una angustia, a un dolor, a una tristeza. Dice la palabra del Señor que Él rompe eso. Entonces, cuando usted fija su vida, fija muchas veces el entorno y ve que ellos están a veces como tan lejanos y distraídos, usted tiene que saber que están rodeados de una fortaleza. Voy a pedir algo porque pedí, pero veo que no pasa nada. Solamente Fernando Cano y Jorge al sonido y todos los demás se sientan, por favor, les pido. Porque sabés qué feo que es predicar y veo unos movimientos atrás muy raros. Por favor, todos se sientan. Gracias, Anita. Perdone, por favor, perdone. Entonces vemos que precisamos ejercer esa autoridad que el Señor nos da a nuestras vidas. Una autoridad que es delegada por parte de Dios para que cada uno de nosotros podamos llevar hacia adelante esa libertad. ¿Cuántos me dicen amén? Yo le explico así muy cortito algo.
Usted sabe que cuando se predica, le hablo a todos los que estaban parados en el fondo y a los papás también, estamos llevando adelante algo que se llama guerra espiritual. ¿Cómo se llama? Y usted me tiene que ayudar a mí. Porque si usted está en el fondo y están jugando, hablando, haciendo cosas, ¿sabe lo que se produce en el mundo espiritual? Una división. Entonces hay gente que está necesitando esta palabra, pero por la falta de interés, esto se diluye. Esto es algo que yo no tendría ni que decirlo ni que hacerlo. Mando una hermana, una obrera y sigue todo igual. Entonces, por favor les pido, cuando vengamos al culto, vengamos con expectativas de escuchar la palabra, porque es lo único que te va a hacer libre, lo único que te va a dar la victoria es la palabra, no hay otra cosa. Entonces, ¿por qué fracasamos? Porque no ponemos la palabra en obra. Entonces, nuestras vidas tienen que ser alimentadas de la palabra. Esto, el enemigo no quiere que usted sepa. ¿Por qué? Porque quiere seguir teniéndolo atado. Porque mientras usted lo mantenga atado, usted no va a ser libre. Y mientras no sea libre, va a vivir un evangelio a medias. Y el Señor quiere la plenitud del Espíritu sobre cada una de nuestras vidas. Denle un aplauso fuerte al Rey de Gloria. Amén. Gracias por entenderlo, comprenderlo, pero les pido así a los papás, sus hijos al lado. Yo me acuerdo cuando era chiquitito, ¿sí? No podía ir del lado de mi mamá porque en esa época la iglesia estaba los hombres de un lado, las mujeres del otro, pero estaba al lado de mi papá. Y cuando iba 2 veces al baño, me agarraba de acá, quietito ahí. ¿Sí? A la tercera vez ya me la tenía que aguantar. Amén. Entonces, como papá, somos responsables. Cuando mi hijo era chiquitito, ¿sabe lo que hacíamos con mi esposa? Llevábamos cositas, juguetitos, y él se sentaba, no que hagan ruidito, ¿no? Si se sentaba al lado nuestro y él estaba con sus juguetitos. Somos responsables como padres, dígame un fuerte amén, de educar, formar, porque si nosotros no educamos a nuestros hijos, ¿qué respeto van a tener a la casa de Dios? Si en plena predicación los chicos están jugueteando, cuando sean grandes, adolescentes, ¿cómo le vas a decir que tienen que respetar la palabra? Amén. Amén. Volvemos nuevamente. Precisamos tomar y ejercer la autoridad de Dios sobre nuestras vidas y nuestra familia. ¿Se acuerda que dijimos que íbamos a recibir qué? Poder. Cuando venía sobre nosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está. O sea que el poder, diga conmigo, el poder ya está. Amén. Dice que nuestra lucha no es con carne ni sangre, o sea que yo no tengo que pelear con lo natural, yo tengo que pelear con lo espiritual, porque en eso espiritual nuestros imposibles se van a derribar, digamos un fuerte amén. Y aquí el libro de 2 de Corintios dice que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir ¿qué? Fortalezas. Entonces pensemos un poquito en esta tarde. ¿Qué fortaleza está afectando tu vida, tu casa o tu familia? ¿Qué fortaleza es aquella que muchas veces te hace retroceder del andar de diario? Porque es ahí donde la autoridad de Dios está sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque recibimos, diga conmigo, poder. ¿Qué recibimos? Poder. Poder. Yo puse aquí, ¿por qué debemos poner en práctica ese poder delegado por Jesús? 2 cosas muy importantes. La primera es que tenemos que conocer. ¿Qué tenemos que hacer? Conocer. Yo tengo que conocer. Recuerde que el pueblo del Señor perece por falta de conocimiento. Cuando no hay conocimiento, hay ignorancia.
Y en la ignorancia el pueblo es cautivado por las mentiras del enemigo. Entonces, cuando hay una ignorancia, que es la falencia de la verdad, y la verdad es Cristo, cuando adolece, cuando falta la verdad, comienza la ignorancia. Entonces es allí donde nuestras vidas comienzan a ser manipuladas por el enemigo. Entonces usted va a ver cristianos que tienen 50 años y están peleando siempre con lo mismo. Ahora, ¿qué sucede con esa vida? Lo que ha sucedido y sucede es que esa persona necesita despojarse, renunciar para que el poder de Dios venga y ya no esté más peleando solo, sino que el Espíritu Santo le dará la fuerza y la fortaleza para triunfar en cada área de su vida. ¿Cuántos me van entendiendo? Amén. Entonces aquí dijimos que tenemos que conocer. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 31. Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 31, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, dice: si vosotros permanecéis en ¿qué? En la palabra. ¿Qué tiene que ver el Espíritu con la palabra? Porque la palabra es la que limpia y el Espíritu es el que posee. La palabra es la que te hace entender que estás equivocado y estás errado en el caminar, en el andar o en el pensar. ¿Me comprende? Pero el Espíritu es el que te posee y da las fuerzas y la fortaleza para que no vuelvas a caer y para que seas un hombre, una mujer triunfante en el camino de Dios. Dígame un fuerte amén. Y acá el Señor le dijo: si vosotros permanecéis en la palabra, ¿qué hace la palabra? Limpia. Diga conmigo, limpia. Seréis verdaderamente mis discípulos y vas a conocer la verdad, y la verdad nos va a hacer ¿qué? Libres. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que conocer? Que la palabra me va a habilitar a una libertad. ¿Por qué esa libertad? Porque la llenura de Dios estará sobre mi vida y entonces el Señor obrará sobre nuestros corazones. Pues aquí podemos ver que tenemos que conocer no solamente eso, sino nuestra posición ante el mundo espiritual. Ese poder y autoridad fue dado a cada uno de nosotros y tenemos que aplicarlo siendo esos testigos en la vida cotidiana, en lo diario. Recuerde que en el culto somos todos buenitos, pero cuando estamos fuera de estas cuatro paredes, cuando estamos en el contacto diario con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, es ahí donde se manifiesta realmente quiénes somos. ¿Cuántos estuvieron de novio? Levante la mano. Sin vergüenza. Y cuando estábamos de novio, hoy hablaba un poquito, no sé si fue Bruno, ¿no? Cuando estábamos de novio, todo estaba tan lindo, ¿no? Estabas así. Claro, con la florcita, ¿no? Digamos, no con esta, ¿no? Pero tenía un poquito más de color. ¿No? Estaba todo tan lindo. Ahora, ¿qué pasó? Cuando uno se casó, comenzó ¿a qué? A conocerse. Y en ese conocimiento, uno se le ve el mal aliento. Claro, que deja la ropa tirada, ese soy yo, los zapatos por todos lados, ese soy yo, ¿no? Claro, el mal carácter, los enojos, y uno comienza a conocerse realmente cómo es la otra persona. Ahora, por eso es que el verdadero amor, y hago un paréntesis en esto, se ve a través de los años. Porque a través de los años, algunos comenzamos a tener el pelo un poquito más claro. ¿Sí? Los talles de la ropa comenzaron, no sé qué pasó, se empezaron a achicar la ropa y tuvimos que buscar talles más grandes, ¿no? Empezaron a salir algunas acá, pero debe ser el sol, ¿no? Comenzamos un desgaste,
Pero lo exterior se desgasta, pero lo interior se renueva. Cuando usted ama a alguien, el amar es soportar. Vaya a Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia. Y comenzás a conocerte con la otra persona. Y ya no hace falta que te mire ni que te hable, sino solamente ya haciendo así de lejos, vos ya sabés si está encucutrulado, si está, claro, si se levantó con el pie izquierdo o derecho, ¿no? Porque ya, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasa? Porque ese amor hace que aún nos fusionemos aún mayor. ¿Para qué? Para ser una sola persona. Por eso cuando vemos este hecho aquí, podemos comprender que necesitamos esa cercanía con Dios realmente para que nuestro oído pueda estar sensible a lo que nosotros estamos necesitando. Digamos un fuerte amén. Amén. La vida cotidiana, lo que pasa día tras día, cuando tenés que apagar la luz y no tenés, cuando tenés que ir a comprar y a veces no tenés, cuando estás esperando cobrar algo y no te viene, cuando sucede algo con los hijos, la vida cotidiana. Y es ahí, hermanos, donde nosotros glorificamos a Dios. Usted me dice, pastor, yo quiero ir a las naciones y me parece buenísimo y qué lindo sueño, pero antes de conquistar las naciones, ¿por qué no conquistamos nuestro hogar? ¿Cuántos me dicen amén? ¿Por qué no conquistamos nuestro matrimonio? Porque es allí donde el Señor nos pondrá. Dice, si en lo poquito sos fiel, ¿qué dice el texto? ¿Amén o no amén? Y a través de eso nosotros podemos establecer el Evangelio de la salvación. Y por último, que ya no es último, no sé por dónde estoy, pero no importa, estamos en una batalla constante. ¿Qué estamos en una? Y recuerde que esa batalla, ¿cómo es? Diga conmigo, es espiritual. Las batallas son espirituales. Entonces recuerde, no es con fuerza ni con ejército. Recuerde la palabra del Señor, que el poder de Dios destruye las fortalezas. Y lo que usted enfrenta día tras día, necesita usted y necesito yo que el Espíritu Santo realmente pueda ocupar el primer lugar en mi vida. Y es ahí donde Dios se va a glorificar. Es ahí donde usted va a ver los milagros, la grandeza, el amor y el poder del Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Y yo puse aquí, el poder del Espíritu Santo nos va a llevar a ser testigos del reino de los cielos. ¿Sí? Tenemos que renovar, para eso es acá. Algo que apunta muy fuerte Pablo, y es renovar el espíritu de la mente. Si esto no es renovado, no podemos dejar que la palabra entre y cambie y nos transforme. Entonces tenemos que renovar. Fíjese que él habla de renovar el espíritu, lo que domina, lo que está en nuestra mente. Y cuando nuestra mente es renovada, nosotros recién ahí aceptamos los consejos de Dios. Pero si no, estamos en una lucha, en una batalla constante. Quiero hacer lo que yo quiero hacer, pero realmente es lo que Dios quiere hacer sobre nuestras vidas. Amén. Renovar el espíritu para comprender y aceptar quiénes somos. ¿Quiénes somos? Recuerde que usted es un testigo. Diga conmigo, es un testigo del poder de Dios. Porque de donde te sacó el Señor, solamente el poder de Dios lo puede hacer. No hay obra humana ni consejo, no hay psicología ni psiquiatría que pudo sacarte ni cambiar tu vida como Él lo ha hecho. ¿Cuántos me dicen amén? Solo el poder del Espíritu Santo. Ahora, no nos tenemos que conformar. Yo creo que hay más de Dios sobre nuestras vidas. Todo va a depender siempre de mi decisión. ¿De la decisión de quién? Mía. Yo soy el que decida. Vamos a invitar a los hermanos del Ministerio de Alabanza que puedan pasar y vamos a ponernos de pie, por favor. Y toma la mano de la persona que está a tu lado